hacia la historia y vida, y también rendirle culto a su vida y honrarla, de Juliana Campoverde y sobre todo también de su madre, que sin ella no sabríamos quién es Juliana Campoverde, em, Elizabeth Rodríguez, ¿no? Y con ella y su voz, que es tan fuerte, tan poderosa, que siempre nos levanta y nos recuerda la importancia de la memoria, quiero darte paso, Carol, para saber cómo te topó esa voz, cómo llegó a ti y cómo te motivaste a hacer esta historia en un fragmento específico que es la búsqueda de justicia, ¿no? Porque pudieron haber sido muchos enfoques para la búsqueda, para Juliana Campoverde, ¿no? Y su vida, quién era, pero tú te quedaste en la búsqueda de justicia. Me gustaría saber el por qué, tus motivaciones y cómo te topa a ti, Elisa. Pues antes que nada, muchas gracias por darme esta apertura más que nada, ¿no? De topar estos temas que son muy importantes, no solamente son importantes para la persona que ve, sino que es en general, ¿no? Es para una sociedad. La historia de Juliana Campoverde trata acerca de Elizabeth Rodríguez, ¿no? De esa búsqueda de justicia, como decía Anaís. La historia ya es desde el 2012, pero yo comencé a trabajar ya desde el 2018, por esa época, investigando, saliendo, averiguando, conversando con la gente. Entonces, fue la primera vez, yo salía antes igual a las marchas de todo tipo, ¿no? Y hasta que una vez salí a una marcha por los desaparecidos, creo que fue en agosto, igual del 2018. Y me topé con los testimonios más cuando comenzaron a hablar las madres, y por lo general son las madres las que están ahí en las desapariciones, en las marchas, ¿no? Y me tocó muy fuerte el caso de Elizabeth Rodríguez, y desde ese momento dije, es importante tratarlo, es importante mostrarlo y decir que estamos tratando de que este tema no es solamente algo innecesario o algo que ya pasó, sino que este tema es actual, es actual. Nosotros podemos decir una desaparición fue tal vez del 2012 o del 2011, pero en realidad no es así, ¿no? Porque los casos de las desapariciones tienen un proceso muy largo y un proceso de lucha muy largo que las personas han venido dando, y eso se ha mostrado. Este documental salió de esa motivación, ¿no? Mostrar la lucha primero de una madre, la lucha de una persona, la lucha que se confronta ante una persona que es un pastor de una iglesia, la lucha contra las instituciones, la lucha contra los agentes y la lucha contra el Estado, porque al final eso está conectado. Por ejemplo, estaba justo cuando comencé a investigar, estaba viendo que las instituciones todavía no se habían creado. Ya desde el 2012 comenzaron a crearse las instituciones para los desaparecidos, ¿no? Y comenzaban a tomarlos más en serio, pero a medida que fueron las desapariciones, estos casos eran tomados como eh, administración, como puro papeleo, como casos que eran considerados como la búsqueda de un auto o la búsqueda de un perro, y no eran considerados más allá como el asunto de la tipificación, ¿no? El asunto de considerarlo como delito. Y eso no es gracias a los asambleístas o las personas que están ahí detrás, sino que es gracias a las personas, a los padres que quieren buscar justicia, ya sea por sus hijos, no solamente puede ser su hija, sino que puede ser un abuelo, puede ser su sobrino, puede ser hasta un bebé, ¿no? Entonces, llega esa parte en que para mí, dar voz no significa que yo a través del documental quiero dar mi voz, ¿no? Sino que yo soy el micrófono, ese medio por el cual la persona está transmitiendo todo lo que ha pasado. Y es importante recalcar también el papel y la lucha de todas las personas en sí. No es individual, sino que es más bien colectivo, ¿no? Y Y sí, podemos ver el documental, y ha sido un gusto trabajar así en el documental porque
es muy duro a veces tocar el tema de un documental con una persona porque tú te metes en su espacio de confort y tratas de tener una conversación con esa persona y que te cuente, ¿no? Su espacio privado y cómo se siente. Y fue como mi primera vez en hacer un documental de esa manera, ¿no? Fue mi segunda vez porque yo ya había hecho antes una, pero esto fue como un sentimiento más íntimo de estar con esa persona y hacerle recordar después de cuánto tiempo. Entonces, a la vez hubo un aprendizaje mutuo, creo que yo desde la parte, desde el ser humano, reconocer esa lucha, esos sentimientos, esa indignación, porque es una indignación que no se, no, tú no lo puedes sentir como documentalista tan puramente, ¿no? Pero es aprender, ¿no? Yo creo que el cine y ver los documentales, la gente a veces los mira y se motiva a hacer cualquier cosa. Se motiva a decidir, yo quisiera ser tal vez un abogado porque vi tal vez esta película, o yo quisiera salir a las calles, o yo quisiera protestar por algo, o yo quisiera hacer tal cosa, porque el cine te da esa fuerza de motivación, esa fuerza de coger y analizar, criticar y tal vez actuar, que ese tal vez sea un punto, creo que llega a ser como un cine más social, un cine un poco más político, ¿no? Muchas gracias, Carol. Y quiero cerrar como tus palabras también diciendo que, bueno, hace años yo también trabajé con ASFADEC en específico y en el 2016 hicimos como un análisis de quiénes eran como más probable que desaparezcan y nos dimos cuenta que el 60% de las desaparecidas y desaparecidos eran mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, obviamente que hay un tema de género que es transversal en a quienes se les desaparecen en un sistema como el nuestro, que es un sistema patriarcal. Y por lo tanto, la lucha y la búsqueda de justicia de la madre de Juliana Campoverde, de Elizabeth Rodríguez, implica y es una lucha por todas también, ¿no? Por todas las hijas, por todas las otras madres. Y eso creo que se ve muy bien en tu cortometraje, porque se le ve a ella hablando de esta búsqueda de justicia, a ella desde lo muy cotidiano, desde su forma de ser, ¿no? Sin muchas palabras académicas, sino desde el corazón. Y eso es como, eso es algo que nos conmueve, ¿no? Claro. Con esto, sí, dime, dime. Algo que quería acotar, sí, esa fue como tú dijiste, ¿no? Conectarse con la persona, porque cuando se comenzó a hacer el documental, yo traté de darle más cabida al personaje, o sea, que no fuera netamente coger y grabar, sino que yo también le había dicho a Elizabeth Rodríguez, usted escribió cartas, usted recuerda a su hija, yo necesito que usted forme parte de este documental, ¿no? Que sea también la guionista, que ella cree su historia, más no yo coger y mostrarla y retratarla. Era como que incluirla en ese papel, ¿no? Porque yo cuando le veía en las marchas era como que la única que estaba en las marchas, o si no, la única que estaba en el juzgado, la única que pegaba los afiches. Entonces vamos viendo que esa es una parte muy importante, ¿no? Es un personaje muy fuerte que a la vez es algo motivacional para todas las mujeres y para las madres, ¿no? Totalmente. Y justo desde este lugar, ¿no? De lo cotidiano, quisiera resaltar que también en Indeleble se vuelve tan cercano porque habla de lo cotidiano. Y cómo dentro de lo cotidiano, de este amigo, de este mejor amigo, de esta pareja, podemos encontrar justamente como una de las violencias más graves, ¿no? Que es el atentado contra tu vida. Y en este sentido quisiera darle paso a Amy porque ella como psicóloga y especialista, yo sé que tiene mucho tiempo, muchos años de experiencia y es una genia explicándolo. ¿Nos puedes comentar, Amy, un poco más como qué significa el consentimiento, ¿no? El aceptar, cómo se explica el consentimiento, cómo explicarles a los hombres el consentimiento, a las mujeres, a las más jóvenes, a los adolescentes, y cómo en el sentir y en el consentir de la cotidianidad se van formando las violencias, pero también
se pueden parar, ¿no? Te doy paso. Gracias, Anaís, por la invitación y por esa presentación. Espero poder hacerlo de esa manera. Y les saludo también a ustedes. Muchas gracias. Y gracias por compartir esos cortos, esas historias que en realidad han sido súper movilizadoras. Tengo que decirles que vi más de una vez sus cortos. Y por muchas razones, en realidad, y me he quedado pensando y quería compartirles primero como las reflexiones que tuve para poder llegar a esos como puntos de por qué de qué es el consentimiento, ¿no? Y partiendo de que, bueno, en Videotape, que es del otro corto, ¿no? Indeleble, donde se presenta principalmente este tema del consentimiento, se presentan dos historias, ¿no? Dos historias que son muy fáciles de identificar de que están mal, ¿no? Son incómodas de ver, eh, tal vez más para nosotras mujeres, eh, y que además presentan a dos grupos, ¿no es cierto?, de personas o dos tipos de personas, una niña y una mujer que está en estado de ebriedad, además, que son hasta por ley en muchos lugares cómo se nombran a quienes no pueden dar consentimiento, ¿no? Hay un tercer grupo, que es las personas que tienen una discapacidad, sea intelectual o un problema de salud mental, que quizás esto da paso para toda otra discusión, ¿no? De quién dice quién puede consentir, si es que sí se está diciendo que sí se quiere, ¿no? En estos casos de discapacidad. Pero en estos otros dos, pensando entonces en cómo se nombra quién puede, cómo se determina quién puede dar consentimiento, ¿no? Y básicamente se dice de la persona y de la situación en donde podemos, que sabemos qué es lo que está pasando, o sea, que está claro qué es lo que está pasando y qué es lo que se quiere. Tiene que ver el consentimiento con el deseo, que eso es súper importante, con el querer estar en ese momento, en esa situación. Em, y entonces hay como cosas muy específicas del consentimiento, como que se da libremente, ¿no? No se puede obligar a alguien a que dé consentimiento, deja de ser consentido, ¿no? Si es que alguien es forzado, convencida a estar en esa situación, ya no es consensuado, ¿no? Sí tiene que ver también, bueno, decía con el deseo, pero entonces, ¿qué se quiere hacer? Muchas veces, esto es interesante porque muchas veces es tan confuso. Esto que ustedes dicen, el no es no, no es obvio. En realidad no es obvio y no es obvio también para muchas mujeres, es que vamos a hablar entre mujeres y hombres. Em, para muchas mujeres no es tampoco claro y muchas veces después de estar en una situación así también se queda esta duda, ¿no? ¿Será que yo quería estar ahí o no? Es tan confuso de esa manera. Entonces, qué importante también saber hacer esa pregunta. ¿Qué será que se quiere? ¿Que se quiere estar en esa situación? ¿Se quiere estar de esa manera? ¿Se quiere estar con esa persona? No eso es parte del consentimiento. También que es específico, entonces que tiene que ver que no, si es que hay besos, no significa que va a haber una relación sexual, o si es que hay caricias o toques o incluso muchísima más de intimidad, no significa que se quiere penetración. Hasta al revés, digamos, si es que hay penetración, entonces no se quiere tener besos. Se decide cómo se quiere estar de esa forma relacionándose. Y eso también es específico. No significa que porque se dieron unos besos, entonces de ley se quería algo más, ¿no? Y eso se ve súper claro también en Indeleble, ¿no? En cómo comienza, yo vi varias veces la parte esta porque decía, claro, cuáles eran las preguntas que habrán surgido, como quién comenzó, seguro ella inició. Y en efecto ella inicia, ¿no? Ella da el primer beso, ella da como un beso como inocente, ¿no es cierto? Y después como que se acercan los dos y después comienza esta cosa, pero ella desde el inicio está mostrando un no con su cuerpo, con empujar, ¿no es cierto? Está separando, aunque se esté riendo, ¿no es cierto? Que son estas cosas que después llegan a las otras preguntas. Estaba coqueteando, no dijo que no. Algo que es importante con el consentimiento es que se trata de decir que sí, no es del decir que no, es decir sí, ¿no?
el consentimiento tiene que ver con el sí, con decir sí quiero estar en esta situación, sí quiero estar contigo. Y esto se tiene que decir en cada vez. No significa tampoco que si es que, por ejemplo, uno tiene una relación estable, digamos, o una pareja estable, y entonces está obligada, se asume que siempre quiere tener relaciones sexuales, por ejemplo. No, el consentimiento aplica también en esas situaciones. También pasa por tener información, ¿no? Por ejemplo, si es que se va a usar algún método de protección, de anticoncepción y de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué? Porque no es lo mismo tener una relación sexual con o sin protección. Entonces puede ser una invitación a una relación sexual, pero ¿cómo? Entonces preguntar cómo. También es reversible y eso también se ve en indeleble. Cuando yo vi indeleble pensaba en irreversible eh, y pensaba justamente en eso, de que puede ser que ya esté prácticamente, o sea, súper adelantado todo los juegos sexuales y todo lo que sea, que el rato de los ratos, en el momento que sea, se puede decir que no. Y entonces es necesario parar porque no hay consentimiento. Tampoco depende del comportamiento anterior, que tiene que ver con lo que ya dije, ¿no? Si es que ya una vez se tuvo una relación sexual, entonces siempre se va a tener. No es necesario, no es necesariamente así, pero tampoco con que es que estaba provocativa, es que estaba en este lugar o es que estaba de esta manera, ¿no es cierto? No tiene que ver con esas cosas. De nuevo, parece algo simple, parece que es decir que sí, pero no es tan simple. A veces también es difícil decir que sí, así como es difícil decir que no. Entonces, justamente por esto que decía que es súper confuso. Y lo otro es que tiene que ser claro, o sea, en caso de duda, no hay consentimiento. Eso creo que es algo que ayuda también a dirigir como qué es lo que pasa, porque en nuestra cultura hay este dicho de que el que calla otorga, ¿no? Eso no es así. El que calla o la que calla no otorga, solamente cayó y que eso quiere decir que no. A menos que haya un sí, eso es un no. Entonces, en estas situaciones yo pienso, pero también yo pensaba cómo, y pensando específicamente como en indeleble, porque en videotape es más evidente, hay cuestiones legales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el abuso sexual de niñas, niños, ¿no es cierto?, que por ley están más protegidos y protegidas. Hay ciertos pasos, ¿no es cierto? Igual se podría discutir sobre lo confuso que es que esto pase dentro de la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se juegan los afectos? Lo confuso que es esa muestra de afecto, ¿no? Que se utiliza como para poder llegar a ese momento. Entonces, pero en indeleble, al ser dos personas adultas que se querían además y que mismo tú dices, Carla, como que se ve, como que se nos lleva a ese momento de pensar qué hermoso, se van a enamorar, ¿no es cierto? Y van a estar felices para siempre. Y pasa esto, ¿no? Y es como, ¿qué pasó? Y hasta parecería, o la impresión que me daba a mí, es que es tan como chocante que inclusive hasta él, José, estaba como, sí me dijo que no. Después se levanta y dice, pero como que no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Se va, él también pasa mal, pero también él como que no dimensiona esta situación, ¿no? Y entonces me lleva a pensar en esto de cómo no es obvio, el no es no, no es obvio y por eso es importante poder nombrarlo y poder decirlo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y creo que más importante decir que sí es lo único que dice que sí, es solamente sí que permite que haya algo consensuado. Eh, y ahí pensando, además en esto, que le uní ahora con esto de la búsqueda de justicia, que tampoco es obvio. Lo que estaban hablando como de los desaparecidos son personas, ¿no es cierto? Que este sistema de justicia es patriarcal, no es obvio. Estas cosas no son obvias, no son, y por eso son necesarias de ser nombradas. Hasta que, justo como ustedes dicen, ¿no? Hasta que esto se necesite seguir nombrando, y creo que va a ser por un tiempo, es necesario seguirse diciendo, es necesario compartir, y es necesario decir no solamente entre mujeres, pero sí mucho entre mujeres, es necesario que entre mujeres podamos decirnos, no es necesario que estés en esa situación,
¿no es cierto? No es necesario, puedes decir que no y puedes salir en cualquier momento. Y entrenar ese decir que no, creo que también viene de la mano con el entrenarse a decir que sí, cómo nos permitimos vivir esos afectos y cómo nos permitimos conectarnos también desde ese sí, porque no todas las relaciones tienen que ser una relación de poder, ¿no? Súper. Les felicito por su trabajo. En este sentido, tú has mencionado como dos cosas muy importantes, ¿no? Como eh, que no sea, que no es obvio el no, pero tampoco es obvio el sí, ¿no? Y cuando una mujer dice no a algo, ¿no? Específicamente en una relación sexual, muchas veces queda como la mala, la que tiene rabia, la que tiene iras, ¿no? Y dentro de este estereotipo que nos obliga a no decir no, ¿no? Se van ejerciendo otro tipo de violencias que son estas que hacen que te rías, de que no sea claro, que no sepas si lo dices o no, pero además está traspasado y en esto los 4 cortometrajes lo traspasan, ¿no? Las estrategias que buscamos y tenemos las mujeres para sobrevivir, ¿no? Cuando en Indeleble ella se ríe y todo, eso también es como una estrategia de supervivencia porque está en una situación donde no hay control, ¿no? Donde no sabe qué va a pasar. En este sentido, también la búsqueda, ¿no? De justicia para Elizabeth Rodríguez, para la madre de Juliana Campoverde, es una estrategia de supervivencia. Si ella no alzaba la voz por su hija, tal vez no alzaba la voz por su vida, ¿no? Y en este sentido quiero llegar a Videotape, porque Videotape nos muestra cómo nos cuestiona la justicia, ¿no? Nos cuestiona el hecho de qué es legítima defensa, por ejemplo. ¿Qué es legítimo? Es legítimo que 2 niñas tomen una máquina, ¿no? ¿Cómo se llama? Una sierra y hagan justicia por sí mismas, ¿qué es en este caso legítimo, ¿no? Y lo muestra de una manera bastante, como decías antes, Carla, como genera humor, ¿no? Y te ríes en Videotape. Pero además también te cuestionas y dices, ok, es totalmente válido. Tal vez si yo era niña hubiera querido y me hubiera pasado eso, ¿qué hubiera hecho? Tal vez hubiera hecho justamente eso también. En este sentido, quiero que podamos, ¿no es cierto?, así de una manera corta, reflexionar contigo, Carol y Carla, como qué es lo que sintieron si se ponían en el papel de esas niñas, ¿no? En el papel de esa otra justicia, de ese otro lugar. Antes de pasar, quiero decirles que hay varios comentarios del público. Y les motivo, por favor, público, personas que nos están viendo, hagan sus comentarios. Es muy lindo para nosotras ver que están ahí detrás de las pantallas. Y dice, Mariana, dice, muchas gracias por este espacio, qué importante es hablar del consentimiento. Debería ser algo que nos enseñen desde la infancia, que desde niñas y niños sepamos que si no hay un sí, entonces es un no. Muchas gracias por este comentario. También dice Karina Villavicencio, felicitaciones a estas valientes mujeres, Carla y Carol, que testimonian la terrible violencia que sucede tras uno. Son cortos realmente bien guionizados que nos adentran en el dolor que se produce tras un no consentimiento. Entonces ahí están, muchas gracias por esos comentarios y les dejo, Carol, ¿quisieras tú empezar? Ya, ahí estamos. Sí, justo me alcancé a ver la mitad de Videotape antes de que comenzara el foro, entonces ya me spoilearon por ahí con esto de la sierra, pero creo que me alcancé a ver Indeleble también, es un corto súper fuerte también, como estaba comentando Carla, ¿no? El consentimiento, porque al inicio parece que sí quiere, pero no, pero cuando comencé a escuchar a Aimé, en realidad sí necesitamos decir no, ¿no? No es obvio, como decían. Entonces, hay que adentrarnos más a esta temática. De ahí, Videotape. Creo que tomar estos puntos de vista, ¿no? O adentrarse dentro de un personaje, ya sea un niño, creo que es demasiado fuerte ponernos en esa posición. A veces, ¿cómo va a reaccionar?
no sabe, cuando eres pequeño tienes miedo a muchas cosas. Tienes miedo, nos ponen los miedos desde pequeños, ¿no? Tener miedo a los padres, tener miedo al que dirán, tener miedo a cómo vestirse o cómo te juzgan. Entonces tenemos miedo al otro. Entonces de ahí nos crean esos prejuicios y no sabemos cómo exteriorizarlos. Y llega esa parte del tabú también, de cómo no poder responder ante esas situaciones, ya sea, es muy fuerte ya la situación. Sí me ha tocado casos de escuchar a personas que les ha pasado esta circunstancia y están encerrados, ¿no? No pueden contarles a otra persona por ese temor de su misma familia, porque en muchos casos el abuso sexual llega parte desde la misma familia, pero muy pocas personas cogen y lo denuncian porque tiene ese miedo de quedar mal, ¿no? Entre su comunidad o entre la misma familia. Entonces, tocar estos temas, como decían, hay que seguirlos tocando hasta que las personas realmente tengan esa conciencia y decir, realmente debemos de seguir hablando, realmente debemos de hablar con los hijos, con los niños. Es muy importante. Y a la final, lo malo de todo, creo que hay esas noticias que llegan a ser amarillistas, que nosotros lo tomamos como una normalización. Y nosotros, como ya vamos viendo en la televisión o en las redes sociales, vemos tanta información de violencia que para nosotros ya se nos ha normalizado como personas y dejamos pasar. Es como en el caso de las desapariciones. Vemos afiches pegados en las calles y decimos, bueno, o sea, alguien más está pedido y dejamos pasar. O en las redes sociales y dejamos pasar, ¿no? Es una normalización que nosotros hemos venido sujetando desde antes y creo que deberíamos de seguir realizando estos foros, estas charlas con los niños, con los adolescentes, que es sumamente importante, ¿no? Y me parece muy, muy interesante que haya esa oportunidad, ¿no? Dentro del cine X, tocar estos temas que son para las mujeres también. Gracias, Carol. Súper. Muchas gracias. Sí, creo que uno de los grandes como vacíos han sido siempre el silenciar, ¿no? La violencia y lo que también ha permitido que continúe, como tú misma lo dices. Carla, te doy paso. Gracias. Sí, yo creo que me declaro súper fan de Videotape. No sé si es mi personalidad o mi historia de vida o el punto concreto en el que estoy, pero es como que vi el corto y dije, sí, eso hay que hacer con todos. Y claro, bueno, es que no quiero spoilear, pero sí llega ese momento, ¿no? En que yo puedo hablar desde lo personal, creo que es el único lugar en donde me puedo situar, en el que una piensa en su violentador o sus violentadores y dice, o sea, ¿cómo hubiera querido tener la motosierra, el cuchillo, la pistola, lo que sea, para poder defenderme? Lo que tú decías, justo, no se cuestiona la legítima defensa. Yo no creo mucho en el aparato estatal como estrategia de defensa y justicia. Y creo que tiene que haber alguna especie de justicia social y una especie de reparación también, que no necesariamente va a venir del Estado, porque esperar que venga del Estado es básicamente quedarnos sentadas y esperar que nos salgan raíces. Entonces creo que Videotape lo que hace es apelar a ese sentido de cómo yo o cómo nosotras o cómo la sociedad actúa independientemente para conseguir esta justicia y para conseguir esta reparación, que no necesariamente viene acompañado de procesos legales. Y que es o sea, que es súper claro en el caso del corto de Carol, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me pasa que Videotape me lleva a ese imaginario en el que es posible tener justicia y tener reparación por las propias manos, en el que, claro, es súper evidente, ¿no? A mí me violentaron, entonces yo respondo y me defiendo. En la vida, lastimosamente, no es así.
Entonces yo soy muy fan de Videotape porque justo me lleva a vivir ese idilio y me lleva a vivir ese sueño que yo creo que he tenido repetidas veces en la vida, así de, incluso en las manifestaciones, ¿no? Hay como ciertas consignas que dicen, o sea, no voy a repetir porque digamos palabras más, palabras menos, pero claro, como lo que te violentó, eso hay que desaparecer, cortar, matar, etcétera, ¿no? Que yo también pienso, y ahí me cuestiono y digo, la violencia genera más violencia, ¿cómo me defiendo sin generar violencia? Y es, o sea, me genera muchas preguntas, pero no deja yo no dejo de necesitar tener el momento de ensoñación en el que haya justicia y reparación individual y social y grupal para este tipo de casos de violencia por medios sexuales, de acoso, y de todas las gamas que llegan hasta los asesinatos, ¿no? Entonces, es un corto que a mí me da un poco de esperanza y me hace sonreír por eso. No es porque, bueno, sí creo que soy sádica porque está hermoso, es que está muy hermoso. Pero también creo que pone en la mesa y cuestiona muchísimo los mecanismos de justicia. O sea, no funciona estatalmente, no funciona legalmente, no termina de funcionar, no en Ecuador, no en México, en el mundo, y creo que eso se puede ver en casi toda la programación de X. Entonces, ¿qué? Entonces, nosotras como individuas, nosotras como grupo, nosotras como sociedad, nosotros como sociedad, ¿qué hacemos para esa justicia? Entonces, sí da ganas de agarrar una motosierra, da ganas de agarrar una pistola, pero ya en la vida real, o sea, como bajándolo al cotidiano, creo que lleva a esa pregunta de qué herramientas tenemos nosotras y nosotres, ¿no? Como para hacer que llegue este momento de justicia que no termina de llegar, como en el caso de Juliano, o sea, hay un juicio, hay una sentencia, pero la justicia no termina de llegar. Entonces, Videotape es bacán por eso, creo que lleva de la diversión a esos lugares bien profundos de reflexión. Muchas gracias, Carla. Con esto vamos a la última parte. No podíamos dejar de hablar de consentimiento y justicia sin hablar de todos los cuestionamientos que se dan a la justicia, que ahora también se pueden llamar como la búsqueda de una justicia feminista, ¿no? Dentro de esto han habido como varias respuestas, ¿no? Desde los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, de disidencias sexuales, donde el recuerdo de los agresores y las mismas experiencias de una búsqueda interminable de justicia patriarcal, ¿no? Como se llama, pueden llevarte a decir quiero otra forma. Y dentro de esto, buscar las otras formas también son legítimas, ¿no? Recordemos lo que pasó en México recientemente en el Centro de Derechos Humanos, que hubo una toma masiva del espacio. Recordemos los juicios populares en Ecuador, ¿no? Tanto el de clínicas de deshomosexualización como el del 2017 de Vivas Nos Queremos. Es decir, la reparación, ¿no? Y en este juicio justo estuvo Elizabeth Rodríguez, ¿no? Con el caso de Julián en el último de juicio popular. Y en este ámbito, como hablar de reparación y hablar de la posibilidad de pensarnos otras formas de justicia, creo que no termina nunca, ¿no? Y puede haber miles de lugares, miles de críticas, pero lo importante es que empecemos a criticar. Justamente allí es donde está como el comienzo de esta otra búsqueda de justicia feminista. Y en este sentido, quisiera que podamos topar el tema de que el no consentir y el tener una relación sin consentimiento es violencia sexual, ¿no? En sí mismo es una agresión. Y en este sentido quisiera que podamos acabar, Amy, como haciendo una reflexión alrededor de qué significa la violencia sexual en la vida de las mujeres y cuáles son las formas cotidianas como se pueden ver estas agresiones y qué hacer al respecto, ¿no? Como sé que hay algunos movimientos de reparación de víctimas de violencia sexual. Existió, por ejemplo, el caso de Seremos las Últimas, donde muchas víctimas de un mismo agresor se juntaron con sus familias de una manera reparadora. Y en este sentido quisiera que podamos reflexionar alrededor de que toda relación
sin consentimiento es violencia sexual. Sí, en realidad creo que hasta podemos afirmar es violencia, punto, ¿no? Porque toda la violencia, no, ninguna violencia se puede aceptar, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con la violencia sexual? Y especialmente si es que viene por parte de la familia o de personas que se conocen y que se tiene confianza, digamos, mucho más deja marcas en la vida de las mujeres. Marcas que tienen que ver con cómo se establecen vínculos de confianza o no con otras personas, si es que se puede inclusive apostar en un proyecto de vida, ¿no? O sea, realmente mina el progreso de la vida de las personas. Em, y, o sea, es un tipo de trauma que realmente, que marca un antes y después, lamentablemente. Y es algo que no se puede borrar. Cuando estaban hablando de justicia, yo pensaba, ¿cuándo será que no debamos estar preparándonos para ser violentadas y cómo reaccionar? Sino deberíamos estar preparadas para vivir una vida feliz, ¿no es cierto? Y vivir los afectos de una forma como queramos. Y creo que eso es una de las formas de reparación. En realidad, muchas mujeres que han pasado por violencia sexual, eh, y mismo que han apostado al sistema de justicia que no funciona o que van por diferentes caminos como tradicionales, digámosles, de alguna forma, al final van viendo que son otras las formas de reparación que funcionan, que son este colectivizar, por ejemplo, el sufrimiento, saberse acompañadas, saberse protegidas, saberse también posible de confiar en las personas, de que en ese espacio se puede estar bien. Y entonces se comienza a reparar esta experiencia de vida, en realidad, ¿no? Vieron que se dice mucho como ser sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Como se sobrevive la experiencia y ya no tanto como se queda como víctimas de violencia sexual, sino que pueden seguir adelante y eso es posible, a pesar de que no se pueda borrar la experiencia, no se pueda volver en el tiempo y muchas veces no se pueda tener justicia legal, ¿no es cierto? No, cárcel y cosas así, muchas veces no se puede tener, pero hay otras formas de reparación. Y creo que la más importante también es poder, no solamente desde la sororidad, pero también desde este incluir a los otros actores, que son los hombres, y decirles, miren cómo esto es importante, ¿no? Fíjense que estas prácticas no son adecuadas, digamos, por decir de alguna manera, son violentas, nombrar las violencias desde un primer momento, nombrar cuando están antes de suceder, nombrar cuando están estos chistes que no son chistosos, ¿cierto? Nombrar cuando son estas risas nuestras nerviosas, desde ese momento poder nombrar, ¿no? Y yo tengo que decir, o sea, muchas veces sí es ignorancia, no es muchas veces una intención de estos hombres de hacer mal, ¿no es cierto? Como voy a ir a destruirle la vida a esta mujer. A veces no es esa la intención, pero acaba siendo y entonces no hay justificación. Pero entonces, ¿cómo podemos adelantarnos, cierto? Es poder en estos espacios cotidianos, en el día a día, nombrar que eso es violento, nombrar que la forma que se habla, que se habla de nosotras, pues desde ahí es violento. No se necesita llegar a la violencia sexual. Súper claro, muchas gracias Amy, muchas gracias Carla y Carol. Creo que esta conversación va a continuar igualmente el día de mañana en función de que acompañarnos, ¿no? De lo último que decías Amy, como la posibilidad de acompañarnos, ¿no? La posibilidad de generar otro tipo de vínculos, de lazos con hombres, con familiares, con otras mujeres. Muchas gracias y buena noche.